Bien, queridos hermanos y amigos, ya estamos de regreso con su programa, la revista Señalando al Cordero. Y ya estoy en compañía, nada más y nada menos, de una hermosa pareja de hermanos argentinos. Y aquí está nuestra hermana Malta y está nuestro hermano Eldo. Bienvenidos a este programa, hermanos. Gracias. Para nosotros es una bendición que ustedes estén con nosotros. Primera vez en la República. Sí. Amén. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido, hermano Eldo, la República? Bueno, para nosotros en realidad es un orgullo, estamos muy honrados de conocer este país y la grata sorpresa de que el Señor nos preparó todo como para conocer nuevos hermanos en la fe. Estamos muy contentos, muy satisfechos con el Señor, con el amor que nos recibieron, con todo el tiempo que estuvieron con nosotros. Y estas cosas solamente el amor en Cristo lo logra. De otra forma es muy difícil, casi imposible, lo diría. Amén. ¿Y usted, hermana Malta, su impresión? Hermoso. La verdad que es un país que me ha sorprendido gratamente, sobre todo a las personas. Y venir acá desde Punta Cana a conocerlos a ustedes y este ministerio, la verdad que voy con un gozo, con una alegría, con ganas de contar todo lo que están haciendo acá en mi iglesia, ya muy al sur, en la Patagonia, de donde somos, en Bariloche, contar el ministerio maravilloso que tienen con los niños. Qué bueno. Muy sorprendida, la verdad que anoche en la reunión era un gozo, una alegría que me sorprendió. Es un país hermoso, la gente sobre todo. Nunca habíamos estado en el Caribe, habíamos estado en otros lugares, no en el Caribe, y la verdad que gracias al Señor y a ustedes, ¿no? Todos los que nos han dado. Bueno, para nosotros es un placer poder conocer nuevos hermanos en Cristo y también saber el hecho de que ustedes han sacado de su tiempo para venir a conocernos. Pero queremos hablar un poquito de ustedes. ¿Cuántos años de matrimonio? 42. 42. Cuando yo sea grande quiero ser como ustedes. 22 años. Bueno, interesante. ¿Cuántos hijos? Aunque tenemos por acá a nuestra hermana Ximena, que más adelante la van a conocer. Pero ¿cuántos hijos? 4. 2 varones y 2 mujeres. El varón de la edad de mi pastor acá presente. De mi edad. Podría ser mi hijo usted. Wow. Así que sí, 4 hijos, 3 nietos. Así que disfrutándolos a ellos también ahora, ¿no es cierto? Amén. Que, como decimos en nuestro país, ya estamos en descanso del trabajo, jubilados, así que podemos pasear y demás, y tenemos la suerte de poder hacerlo con nuestra hija menor, ¿no? Amén. Sí. ¿Todos sus hijos le sirven al Señor? Todos les sirven, todos conocen al Señor. 3 son activos. Amén. Y el otro va. Oramos, claro que sí. Y oramos por claro él, que sí. sí. Pero sí, todos tienen el temor de Dios que se le ha enseñado desde su niñez, y todos sí, de una u otra forma les sirven. Amén. Nosotros somos de la Iglesia Bautista, Amén. también de un ministerio misionero. Perfecto. Así que también en nuestra iglesia hay misioneros en el sudeste asiático, tenemos. Excelente. Sí, y nuestros hijos sí, todos sirven al Señor. Y me gustaría preguntarle por separado, por ejemplo, Eldo, ¿a qué edad y cómo usted conoce al Señor? Si nos puede dar un breve testimonio ahí. En realidad, con lo que voy a decir es demostrar que para el Señor nada es imposible. Yo vengo de un hogar de origen judío. Ustedes saben bien que los judíos creen en Dios y no en Jesucristo. Cuando a la edad de 18 años, el Señor empezó a preparar todo en mí, porque fue en ese momento que conozco la que hoy es mi amada esposa, pero con el ingrediente de que nosotros estábamos separados por alrededor de 300 kilómetros. Ella viaja a la ciudad de Rosario, allá en Argentina, ahí nos conocemos. Después yo tuve que volver porque se le terminaron las vacaciones a su hogar. En ese entonces no existía el celular, WhatsApp, entonces empezamos a escribirnos. Después de un tiempo fui a
a conocer a sus padres. Mientras tanto, en carta, ella me manifestaba la fe en el Señor Jesucristo. Yo la verdad que perdón, no entendía muchas de lo que me hablaban. Cuando conozco a mi suegro me empezó a hablar de la Biblia, a leérmela. Lo voy a interrumpir, hermano, Sí. lo disculpe. Usted me está diciendo entonces que usted, sus parientes, sus padres eran de origen judío. Mi papá era de origen judío, mis tíos, mis abuelos, ellos vinieron entrando el año 1900 de Rusia, por supuesto escapando porque eran de origen judío, y recalaron acá, bueno, en Argentina, en una colonia judía que se llama Moisésville, ahí en la provincia de Santa Fe. Ahí nace mi papá, allá por el 1911, y bueno, después nosotros compartíamos muy poco tal vez con mis tíos por el origen del idioma. Ellos hablaban el hebreo, hablaban el francés o el alemán, porque ellos en el barco que venía y tardaron su tiempo. Ahí nacieron algunos de mis tíos bajo bandera francesa y eran de hablar de su nacionalidad, su idioma de origen. Después, al tiempo, como yo era un niño, había bastante edad de diferencia. Mis tíos, mis abuelos eran personas muy mayores. Nosotros venimos de una generación que había poco diálogo, entonces no podíamos incurrir muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, como dije anteriormente, el Señor me tenía señalado, creo Amén. firmemente en eso. Y ¿A qué edad, hermano Eldo, usted empezó a escuchar hablar de Jesús entonces? a los 18, 19 años. ¿Hasta ahí no había escuchado hablar de Jesús? No, en Rosario, en la parte que yo vivía, no, el Evangelio no, en ese momento, no. Wow, No. interesante, interesante. Entonces, ¿a usted le evangelizó su suegro? Sí, mi suegro me evangelizó. Por supuesto, había un interés que era mi esposa, ¿no? Pero sí, lo importante de esto también quiero resaltarle que cuando nosotros nos casamos, tuvimos que hablar yo tuve que hablar con mi padre y mi madre. Mi madre era más flexible a ciertas cuestiones. Yo tenía cierto temor de mi papá de que no me acompañe a la iglesia evangélica donde el pastor nos casó, pero también fue medio, la verdad, una sorpresa porque mi papá fue. Y después, como él le comentaba a mi suegro, que como él que se sintió conmovido, como que el Señor lo tocó a él también, ¿no es cierto? Amén. Salió como pensando en la situación. Después, por la distancia, bueno, mi suegro también viajaba por su relación laboral a Rosario, estuvieron conversando y creo que en su interior mi papá supo de la existencia del Señor. Qué En ese bueno. tiempo no era como ahora que ya había pastores o había hermanos que uno podía consolidar lo que le iban hablando, ¿no? Claro que sí. Yo tenía a mi esposa que sí, que como que tenía la predicadora al lado mío, entonces Exacto. medio difícil escaparme. Amén. Hermana Marta, ¿y usted entonces a qué edad, como usted nace en un hogar cristiano, a qué edad conoce al Señor? Yo en realidad nací en un hogar de otra religión. Mi madre fue criada en un colegio de monjas. Mi padre era más de izquierda en ese Ya. momento, pero a la edad de 9 años, escuchando la radio, escuché a Luis Palau Wow. y escribí yo con esa edad y me mandaron un Nuevo Testamento. Pero ya el Señor estaba trabajando en mi hogar, porque a mi padre le habían regalado una Biblia y él la empezó a leer solo. Y el Señor ahí trató con él. Wow. Y Interesante. cambió increíblemente. Y bueno, y de ahí hasta ahora hacen 54 años que sirvo al Señor.
como bien dijo mi esposo, nos casamos, siempre, siempre con la protección de Dios, criamos a nuestros hijos de esa forma, con el temor a Dios. Y yo, hablando de mi suegro, como decía él, yo sé que él aceptó a Dios, a Jesús. En el final de su vida lo aceptó. Amén. No es fácil que una persona de ese origen cambie, ¿no? Porque él Por fue todo el criado arraigo que tiene, claro, él fue toda la criado en un tradición. hogar judío, con todas las cosas. Sus padres solo hablaban de Dios, no de Jesús, no lo aceptaban ellos. Las tías, las tías políticas, todo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a todos ellos y eran muy cerrados, muy difícil Amén. hablarle. Pero mi padre no tenía problema. Qué bueno, Mi padre evangelizaba a todo el que se le acercaba. qué bueno. Hoy duerme en los brazos del Señor. Tengo mi madre también, muy anciana, que vive en España. Bueno. Así que sí, somos una familia, mi familia en sí también, mis hermanas, todos servimos de una u otra Bueno, forma al Señor. interesante. Y yo quise de verdad hacerle algunas preguntitas a ellos, puesto que estamos en crisis de familia, crisis de matrimonio. Y con esta pareja, yo quiero decir que nosotros creemos en el matrimonio, como sé que ellos también, que Sí. creemos en la familia tradicional, la familia que Dios ha establecido. Y lo tradicional no implica que sea obsoleto, que sea No. viejo o que no sea el propósito de Dios en este caso, sino que es lo que Dios ha establecido. ¿Algunas palabras finales? De agradecimiento sobre todo. Reitero su hospitalidad, pastor, su amor como el de su esposa, su hijita, como en la familia que tuvimos anoche descansando. El Señor hace que como que nos conociéramos toda la vida, realmente. Amén. Como dije anteriormente, el Señor es el que hace esta obra. Otra cosa que observé, el gran trabajo con los niños, porque esa semilla que hoy está plantada ya, a futuro va a germinar, va a crecer, y nosotros que tenemos cierta edad, a veces recordamos nuestra niñez, recordamos a veces lo bueno, a veces lo malo, cuando nos retaban porque no teníamos mala conducta, pero ese niño que hoy tal vez tiene 7, 8 años, 9, 5, en algún momento de su vida, cuando sea adulto, Dios los conserve en su camino, estoy seguro que va a tener un testimonio que va a decir: cuando yo era niño, un pastor, me acuerdo así, me habló de Jesús, porque eso es un sello. Amén. Tal vez un adulto, por la circunstancia de la vida, los adultos por ahí somos más duritos, más calculadores, más materialistas, nos quejamos mucho, demasiado nos quejamos, pero el niño no. El niño es sano, es inocente, y el niño, aunque a uno parece que no, el niño razona tal vez a lo mejor más que un adulto. Amén. En ciertas cosas. Así que bueno, espero que el Señor a ustedes los bendiga, los prospere, y muchas gracias, pastor. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hermana Marta, muchas bendiciones. Amén. Para nosotros ha sido un privilegio tenerles con nosotros. Sí, sí. Vamos a ir a una breve pausa, bendecimos la vida de nuestro hermano Eldo, de nuestra hermana Marta, y en breve regresamos con su hija menor, Ximena. Vamos a hablar un poquito con ella. Regresamos en breve. Estamos de regreso con su programa La Revista, Señalando al Cordero, y ahora nos encontramos con nuestra hermana Ximena. Ximena, Dios te bendiga. Gracias. Dios lo Bienvenida. Ximena es la hija menor, ¿verdad? De nuestro hermano Eldo y nuestra hermana Marta. Ximena, ¿qué tal el país? Bien, maravilloso. La verdad que una alegría poder estar acá, haber compartido, por supuesto, este viaje con mis padres,
que lo teníamos planeado como una vacación en realidad familiar, y en el camino Dios también quiso que vengamos hasta este lugar, conocerlos a ustedes, conocer su ministerio, a su esposa, a su familia, y bueno, y a la familia en Cristo que nos tenía preparada también en este lugar. Así que muy felices. Qué interesante poder conversar contigo un poquito, Ximena, porque al hablar con tus padres y hablar de 40 y tantos años de matrimonio, y siendo tú la hija menor, saber que te criaste en un hogar cristiano, que conoces al Señor, y son dos generaciones diferentes, la de tus padres, Sí. obviamente la tuya. ¿Qué tal el Evangelio en la juventud, en la sociedad argentina? Bueno, como decía recién, yo nací en un hogar cristiano con mis hermanos. Agradecemos eso mucho a Dios porque nos permitió conocer su palabra desde edades muy tempranas. Realmente uno también en el transcurso y en el camino a veces se aleja un poco de Dios, a veces se vuelve a acercar. Gracias a Él y por su infinita misericordia nos tiene hoy, bueno, como decía mi padre, mi mamá en sus caminos ahora. Realmente en Argentina, bueno, yo me congrego en una iglesia en Buenos Aires, que es la iglesia del pastor Pinasco Gerardo, que está con su esposa. Es una iglesia que está en Padua, en la zona oeste de Buenos Aires. Hay un grupo muy lindo de jóvenes que realmente sirven con una devoción y con un amor. Y aprovecho para bendecir al pastor Pinasco. Amén. Buen amigo. Amén. La verdad es un grupo muy lindo de jóvenes, pero también notamos, se nota, y es lo que hablamos en nuestra iglesia, que la iglesia más grande hoy está en el mundo, con cristianos que están apartados, y también nosotros, ¿no? Tenemos la necesidad, la obligación de predicar, de evangelizar, de hablar de Dios y del infinito amor que Él tiene para con nosotros. Amén. Ximena, ustedes no lo saben, pero yo le voy a decir, Ximena es médico de profesión y por demás es cirujana. Así es. Entonces, si yo te pregunto, Ximena, ¿se puede ser joven, se puede ser profesional, se le puede servir a Dios? Yo creo que lo primero es servir a Dios, y creo que Él a mí me abrió las puertas de absolutamente todo. Nosotros creo fehacientemente que Él tiene absolutamente todo preparado en mi vida, y muchas veces uno planea y muchas veces uno quiere ir para un lado o para el otro, y realmente es Dios quien nos marca. Yo creo que Él ha sido muy misericordioso conmigo. Tengo 31 años, pude tener una profesión como es medicina, que realmente es difícil, en mi país también es una especialidad muy difícil, y pude después entrar a una especialidad que es cirugía general, en la cual creo que es igual en este país, es una especialidad Tal vez que es más de los varones, pero Dios sigue obrando de una manera increíble y uno deposita en Él, y yo creo que sí, y por supuesto de la mano de Él y siguiendo los consejos, digamos, que nos da Dios, siguiendo su palabra, estoy segura que es posible. En mi vida Dios lo hizo posible, Dios permitió que yo me reciba, que incluso hoy esté pensando en una segunda especialización para seguir también perfeccionándome, y una de las cosas también que uno quiere es, con lo que uno es, también servir a Dios. Interesante. Que es muy importante. Qué bueno. ¿Algún mensajito final, Ximena, a los jóvenes? Yo los aliento al amor de Dios. El amor de Dios es algo maravilloso, cambia absolutamente todo, no son palabras armadas. Creo que uno cuando conoce a Dios, uno puede saber de la existencia de Dios, pero hay que conocerlo, realmente hay que conocerlo. No importa si alguien le habló o no le habló, uno puede hablar con Dios, uno lo puede hablar arrodillándose, sentándose, hablando con Él, con las palabras que se les ocurran. No necesitan una palabra armada, no necesitan una oración que se las enseñen, es solamente sentándose y hablando con Él y conocerlo. Y la manera más maravillosa de conocer a Dios es leer su palabra. Leer la palabra, al menos a mí, me sirve para todo. Los versículos de la Biblia, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando no. Hay un versículo en Santiago 5 que habla de realmente, ¿no? Si uno está feliz, si uno está contento, uno tiene que alabar a Dios.
Si uno está triste, tiene que orar. Si uno está enfermo, tiene que llamar a los ancianos para que oren por uno. Amén. Realmente eso es maravilloso, como si uno sencillamente pudiésemos ver la palabra de Dios, leerla, Dios nos habla. Es increíble. A mí en lo personal, Dios me habla por intermedio de la palabra, y cuando yo estoy mal, estoy triste, nosotros pasamos algunas adversidades hasta llegar acá, porque por supuesto íbamos a recibir una gran bendición, y lo que nos pasó fue eso, leer la palabra de Dios, saber que nosotros estamos protegidos por Él y que absolutamente nada de lo que pasa en nuestras vidas es ajeno a Él. Y siempre, pero realmente les digo, siempre todo lo que viene de Dios es bueno. No lo entendemos, muchas veces no lo vamos a entender y vamos a creer que como que Dios nos abandonó un ratito. Pero hay que confiar, hay que mirarlo a Él. Yo siempre que estamos en alguna adversidad, yo, mi familia, los jóvenes, a una persona que conozco, le digo, hay que esperar en oración, en ayuno, hay que esperar en Dios, porque Dios responde, y la bendición cuando Dios responde es muchísimo más grande. Así que los aliento a buscar también una iglesia donde congregarse, para compartir con personas que realmente son de bendición, como lo fueron ustedes, hermanos en Cristo, para nosotros, y conocerlo a Él, congregarse y alentarlos a estudiar, a depositarnos en Él, y obviamente a progresar también como personas, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues vamos a bendecir nuestra hermana Ximena. Para nosotros es un placer poder tener esta familia con nosotros. Y yo le dije que ya ellos tienen problemas, porque si no vienen pronto a visitarnos de regreso, entonces nos vamos a ir todos en una guagua banderita para Argentina. Así que muchas bendiciones, Ximena. Gracias. Muchas gracias. Regresamos en breve con un invitado también muy especial. Es decir, que hoy estamos bendecidos por el Señor acá en su programa, la revista Señalando al Cordero.